Buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia. El Cantinflas del Mal. El siguiente relato cuenta Manuel Delgado Villegas, más conocido como el Arropiero. Fue un asesino en serie que aterrorizó a España en la década de los 60 del siglo XX, y que ha alcanzado una siniestra fama por estar considerado como el peor homicida de la historia criminal española. Se le atribuyen al menos 7 muertes confirmadas, aunque él aseguró haber ultimado a 48 personas entre España, Italia y Francia. Este ejecutor secuencial de aspecto singular, que lucía un bigote a lo Cantinflas en homenaje al que era su artista favorito, heredó el apodo de su padre, quien vendía arrope, una especie de mosto cocido con la consistencia de un jarabe espeso que se usaba para la elaboración de conservas. El sanguinario psicópata nació en Sevilla en 1943 y a su respecto se afirmó que tuvo una infancia complicada en la que padeció continuos abusos físicos. Su madre había fallecido al dar a luz, y tanto él como su hermana fueron dejados al negligente cuidado de su abuela y de otros familiares. El arropiero sufría retraso mental, tartamudez y dislexia, lo que dificultó su aprendizaje impidiéndole aprender a leer y a escribir. En 1961, tras cumplir los 18 años, ingresó de forma voluntaria en la Legión Española y allí aprendió un golpe mortal llamado tragantón que utilizaría en muchos de sus crímenes, el cual consistía en pegarle violentamente en el cuello a sus víctimas, concretamente en la nuez, con el canto de la mano. Poco tiempo más tarde abandonó el ejército, hecho sobre el cual existen dos versiones. La primera es que durante su periodo en la Legión se volvió adicto a consumir marihuana, y tras el proceso de desintoxicación sufrió ataques epilépticos, siendo declarado no apto para el servicio militar. La segunda versión es que desertó. Sea cual sea la realidad, después de su pasaje por la milicia, decidió viajar por Europa y ejerció la prostitución con ambos sexos. Padecía de anaspermatismo, o sea, ausencia de eyaculación, lo que le permitía mantener relaciones sexuales prolongadas sin llegar al orgasmo. Este detalle, muy apreciado por sus clientes, le generó una gran frustración sexual que terminó canalizando mediante la violencia. Otra característica de este maníaco radicó en que en su vida normal actuaba de manera infantil, pero a la hora de asesinar se convertía en un victimario despiadado y eficaz, capaz de matar fríamente sin sentir el menor escrúpulo ni remordimiento. El primer homicidio del que se tiene constancia se produjo en el año 1964 en Barcelona, cuando mató a un hombre de una pedrada, robándole tras ello la cartera y el reloj. Después de este suceso emprendió una larga carrera de crímenes que se extendió por más de una década. Resultó detenido en varias ocasiones según la ley de vagos y maleantes, pero su faceta más macabra pasó desapercibida. Se trató de un asesino serial, no buscaba una víctima en concreto, mataba por impulsos y sin planificación, por lo que entre sus presas humanas hay tanto hombres como mujeres de distintas edades y condiciones sociales. En el año 1971, en el puerto de Santa María, Cádiz, asesinó a la que por entonces era su novia, Antonia Rodríguez Relinque. Se sabe que más tarde volvió al lugar de los hechos para practicar necrofilia con la difunta. Tras su detención confesó ser el autor de 48 homicidios, una serie de crímenes a los que al principio la policía no dio mucha validez. De ese total asesinatos la policía únicamente logró hallar pruebas incriminatorias para acusarle formalmente de 7 de ellos, aunque localizaron indicios de que perpetró 22 crímenes. Agentes policiales han contado que, al ir en compañía del criminal para realizar la reconstrucción de los hechos, este escuchó por la radio del automóvil que había un homicida mexicano con un número mayor de víctimas a sus espaldas, ante lo que Delgado Villegas exclamó: "Por favor suéltenme ya mismo y les prometo que vuelvo. Solo denme 24 horas, y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español". Debido a su estado mental, fue declarado inimputable y recluido en un centro psiquiátrico penitenciario durante 26 años. El arropiero poseía el cromosoma XYY, también conocido como del hombroso o de la criminalidad.
Dicha alteración genética le proveía de una grave falta de conciencia y de empatía, motivo por el cual los especialistas que lo examinaron solicitaron que nunca fuese dejado libre, ya que su rehabilitación devenía imposible. No obstante, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal español se lo puso en libertad, falleciendo en el año 1998 a raíz de una enfermedad pulmonar. Su vida y sus tropelías han sido retratadas en varios libros, películas y documentales. Colaboración con Gabriel Antonio Pombo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Saludos a nuestros seguidores de este canal. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.